Bueno, tal cual dijimos recién, lo que vamos a ver es la parte práctica del sueldo no complementario, que sería el ejercicio número 6. ¿Cuál es el objetivo para aplicar en estos trabajos? Y básicamente, en primer lugar, aplicar los conocimientos teóricos del concepto sueldo anual complementario que vimos anteriormente, y así como todos los trabajos prácticos que vimos anteriormente, conocer y aplicar los convenios colectivos de trabajo y comprender los acuerdos salariales y aplicar las escalas vigentes. Aquí vamos a ver cuál va a ser el contenido de este trabajo, los conceptos remunerativos y no remunerativos, la incidencia en las remuneraciones, las inexistencias y tardanzas, y por último, el cálculo del sueldo anual complementario. Entonces la ejercitación es: se solicita realizar de forma completa la determinación del sueldo bruto y las sumas no remunerativas del mes de junio 2020 de la empresa Liquiar SRL con la siguiente información, que son las novedades informadas por el sector de recursos humanos de la empresa. Considerar que los sueldos básicos según escala salarial para trabajadores bajo convenio colectivo de trabajo de comercio, de finca y de bodega continúan vigentes los del mes de marzo 2020 para el ejercicio 5. Es decir, que tendremos en cuenta como la mejor remuneración la que se liquidó en el ejercicio número 5, en el caso A, donde teníamos la liquidación de las vacaciones. Recuerden que, como vimos en la práctica, nosotros cuando vamos a analizar cuál es la mejor remuneración, tenemos que tener en cuenta cada uno de los sueldos brutos de cada uno de los meses que forman parte del semestre. Si nosotros nos paramos en julio, tomaremos la remuneración de enero, las remuneraciones de febrero, las remuneraciones de marzo, las remuneraciones de abril, la remuneración de mayo y la remuneración de julio. De todas esas 6, tomo la mayor, ¿sí? Directamente ese sería el cálculo. Y otra aclaración es que al personal fuera de convenio, con el sueldo de abril, se le otorgó un aumento del 20%, absorbiendo el incremento solidario correspondiente. ¿Qué quiere decir? Que esos 20% era sobre el básico, ¿sí? Y obviamente que una de las características del incremento solidario establecido en el decreto era que se iba o sea, iba a existir hasta tanto no existía la absorción de este incremento mediante un acuerdo salarial. Entonces, en primer lugar, vamos a ver cómo es la solución del caso A. Acá tengo que modificar esto, ahí. Entonces, como yo les decía, lo importante o lo bueno de cuando hacemos la liquidación del sueldo anual complementario es establecerlo mediante un bono de sueldo aparte, en donde diga qué cuota es la que se está abonando del sueldo anual complementario y el año correspondiente. Como nos encontramos en junio, obviamente estamos abonando la primera cuota del sueldo anual complementario del año 2020. Si estuviéramos en diciembre, estaríamos abonando la segunda cuota. Y otro tema importante que hay que aclarar es que el sueldo anual complementario también es remunerativo. ¿Sí? Por lo tanto, se tendrán en cuenta para realizar los aportes correspondientes por parte de los empleados, retenerlo al empleador e ingresarlo a la FIP. Y además, obviamente, se tendrán en cuenta para la liquidación de las contribuciones correspondientes. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar cuál es el sueldo anual complementario que le corresponde a este trabajador? Si ustedes ven, la fórmula va a el ejercicio 5 de vacaciones, en el Q10, dividido 2. Es decir, tomé la remuneración más alta
de los 3 casos que existían en marzo, y a esa remuneración más alta la dividí por 2. En ese caso, la más alta de estos 3 ejercicios era la del caso C. ¿Y esto por qué? ¿Cuál era la diferencia respecto al caso A? Que incluíamos al momento de liquidar las vacaciones el promedio de las remuneraciones variables. Y a ese valor directamente lo dividí por 2. Recuerden que en la referencia decía que se había acordado un incremento del 20%, absorbiendo el incremento solidario. Si nosotros a los 38.000 lo multiplicamos por 1,2, considerando ese incremento del 20%, tenemos 45.600 pesos. Esa remuneración, por más que tenga incremento, no es la más alta. ¿Por qué? Porque hay, durante el año, durante ese semestre, se encuentra la liquidación por vacaciones. Que era lo que un poco yo les decía, o sea, por lo general, debería ser el mes en donde tiene la liquidación por vacaciones. Pero, debido a que hay incrementos salariales, esos incrementos salariales generalmente superan al mes en donde se encuentran las vacaciones. En este caso, no sucede eso. Después, en el caso del vendedor de la categoría de comercio, como yo les decía, recién tengo que tomar la mayor remuneración, y en este caso la mayor es esta, también del caso C. Van a ser siempre el caso C porque me parece que donde teníamos las remuneraciones variables, y en este caso puntual tenemos que tener en cuenta las sumas no remunerativas. Esto es de carácter excepcional. ¿Sí? La ley dice que tenemos que tomar la remuneración, la mayor remuneración de vengada. Por lo tanto, no tendremos que tener en cuenta los conceptos no remunerativos. Pero, si nosotros vamos específicamente al acuerdo que se estableció, donde se establecían esas sumas no remunerativas, puntualmente dice que dichas asignaciones extraordinarias serán tenidas en cuenta para los siguientes ítems: sueldo anual complementario. Es decir, que por la ley, obviamente yo no lo tendría que tener en cuenta porque no forma parte de la remuneración. Sí, o sea, no es un rubro remunerativo. Pero específicamente el acuerdo salarial así lo establece, o sea que sí lo tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, sumo todos los conceptos remunerativos más todos los conceptos no remunerativos, y a ese valor lo divido por 2. Ese va a ser mi nuevo sueldo anual complementario. Si vamos al de bodega, en este caso no, el refrigerio siempre es una suma no remunerativa que está establecida hace muchísimos años, ¿sí? Y no se tiene que tener en cuenta para el sueldo anual complementario, es decir, que me tomo a base de lo remunerativo exclusivamente. Y de estos 3 casos, el más alto. Como ustedes ven, el más alto es el caso C. Por lo tanto, a ese caso C lo divido por 2 y obtengo el sueldo anual complementario. A los fines prácticos, digamos, este práctico está, digamos, resuelto con un poco de, o considerando ciertas pautas. Cuando ustedes, y les vuelvo a mencionar lo mismo, cuando ustedes vayan a hacer la liquidación del sueldo anual complementario, tendrán que tomar los bonos de enero, de febrero, de marzo, de abril, de mayo y de junio, tener en cuenta las sumas remunerativas, ver cuál de todos esos 6 bonos tiene el sueldo bruto más alto, y tomar ese bono que tiene el sueldo bruto más alto y dividirlo por 2. En el legajo 4, que es otro trabajador de bodega, el más alto también es el caso C, y a ese valor lo divido por 2. Por último, el trabajador de finca, el más alto también es el caso C, y a ese valor lo divido por 2.
observen que siempre me baso en lo remunerativo, excluyendo el refrigerio. Bien, vamos al caso B. El caso B dice analizar qué sucedería si existieran inasistencias injustificadas en el semestre. Tal cual lo vimos anteriormente, esas inasistencias injustificadas, o ya sea porque justamente decidió faltar el trabajador o porque tenga algún tipo de sanción, en ese caso, digamos, no se devenga el sueldo anual complementario. Esos días se tienen que descontar. Entonces, supónganse que tenga 2 inasistencias justificadas, más 3 días de sanciones disciplinarias, suspensiones puntualmente. Lo que tendría que hacer a esos 180 días de todo el semestre, restarle esos 5 días, y por lo tanto, cuando hago la liquidación, tomo la mejor remuneración de cada semestre, dividido 180 días, que es el total de días que tiene el semestre, multiplicado por los 175 días correspondientes. Y bueno, algo que también vimos en la teoría, también pasa lo mismo con la licencia por maternidad. En ese caso no se tiene en cuenta como el tiempo trabajado, por lo tanto, ese periodo de tiempo no se tendrá en cuenta para hacer la liquidación del sueldo anual complementario. Los periodos de reserva de puestos, acá también tenemos el periodo de excedencia. Recuerden que el periodo, una vez terminada la licencia por maternidad, 48 horas antes, la madre puede informar que va a continuar con un periodo de excedencia, que puede ser de 3 meses o de 6 meses. Durante ese periodo de excedencia se reserva el puesto y no cobra absolutamente nada. En ese caso, ese tiempo tampoco se tiene que tener en cuenta, obviamente, para la liquidación del sueldo anual complementario. O, por convenio entre partes, se establece una época de 5 o 6 haberes, tampoco se va a tener en cuenta, o una reserva de puestos por enfermedad inculpable, tampoco se va a tener en cuenta ese periodo para la liquidación del sueldo anual complementario. Y por último, las novedades del caso C, en realidad sería qué sucedería, o sea, les planteo la situación de analizar qué sucedería si existieran feriados trabajados, feriados no trabajados, horas extras, comisiones, se tendrían en cuenta para el cálculo del SAC, ¿cómo lo determinarían en esos casos? Y básicamente, como lo establece la resolución, todos esos conceptos son conceptos remunerativos. Por lo tanto, en cada uno de los meses en donde se liquiden, formarán parte de la remuneración. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo vaya a seleccionar el mayor sueldo bruto, obviamente tendría que seleccionar el más alto. Y obviamente estos estarían incorporados en esos sueldos brutos. Es decir, que yo, básicamente, independientemente de cuál sea el concepto que se haya liquidado, si tenemos feriados trabajados, si tenemos el plus feriado, tenemos horas extras, tenemos comisiones, más básicos, más adicionales convencionales, todos esos forman parte de la remuneración de un determinado mes. Y bueno, de todos esos tomaré, obviamente, el mayor. Y siempre el mayor. Supónganse que en un mes hicieron 10 horas extras y otro mes no hicieron nunca más horas extras. Y bueno, tomaré el mes en donde tenga seguramente las horas extras porque obviamente tiene una pequeña diferencia como ya vimos anteriormente. Es decir que yo voy a buscar el sueldo bruto independientemente de cuál sea el concepto que se haya liquidado dentro de él. Y bueno, nuevamente la aclaración adicional, cuando hablamos del sueldo bruto y hablamos de remuneración, excluimos todos aquellos conceptos que sean no remunerativos, salvo que el acuerdo salarial así lo establezca, o sea, que diga específicamente que sí se tienen que tener en cuenta esos conceptos no remunerativos, como ha pasado con el acuerdo salarial de comercio, y hemos visto hasta de recién. Bueno, esta sería básicamente la solución del ejercicio de sueldo anual complementario. Recuerden que
Básicamente, en la práctica lo que tendríamos que hacer es buscar los recibos de cada uno de esos meses, tomar de todos esos recibos el que tenga el mayor sueldo bruto, y a ese mayor sueldo bruto lo divido por 2, en el caso de que haya trabajado absolutamente todo el semestre. Hago un recibo de sueldo aparte, que diga primer cuota, sueldo anual complementario 2020, con ese importe como concepto remunerativo, porque recuerden que el sueldo anual complementario es un concepto remunerativo. Por lo tanto, se retienen aportes de los trabajadores y también se calculan contribuciones que tienen que pagar los empleadores. Se firma ese recibo correspondiente y se adjunta al legajo de ese trabajador. Básicamente esa sería la situación del sueldo anual complementario, y cuando veamos el caso de la extinción, vamos a ver cómo hacemos para determinar el SAC proporcional. ¿Sí? En el caso de la extinción, es decir, que se produce una interrupción durante el semestre y por lo tanto tenemos que proporcionarlo. ¿Por qué? Porque recuerden que el sueldo anual complementario se va devengando día a día. Bueno, muchísimas gracias, y cualquier consulta tienen el foro disponible para realizarlas.